Bueno, continuando con la temática y con los profesionales valientes, hemos convidado, además de Manuel, que le agradecemos muchísimo la ponencia, a Carlos Bonilla de Finetwork. Carlos es director de Digital and Sales, ¿no? De Eso es. Finetwork. A Francisco de la Torre, de EPOS también, que es el director de la División de Comunicaciones de Empresa, que también tiene sus experiencias en offshore y nearshore y que han estado encantados también de acompañarnos. Yo le había dicho a Manuel que como había hecho esta excelente ponencia, le quería hacer la primera pregunta porque era de alguna manera una especie de pregunta-conclusión. Y me gustaría que concluyeras es por qué entiendes que una empresa debería, independientemente del tamaño, apostar por este modelo offshore o nearshore. ¿Cuál es tu gran...? Bueno, lo primero para vosotros, discrepar todo lo que queráis con lo que yo he dicho, porque si no vais a estar atados de manos y no tiene sentido. Y bueno, es más o menos el cierre que yo he hecho, ¿no? Yo creo que la razón fundamental hoy en día es la flexibilidad que ganamos, que hemos perdido aquí. Allí la podemos recuperar, y una diversificación del riesgo, ¿no? A la larga no es más que una diversificación del riesgo geográfico por haber diferentes legislaciones y la flexibilidad poderse conseguir allí lo que hemos perdido por aquí, ¿no? Invirtiendo se puede hacer con la misma calidad y con un ahorro de costes razonable. Perfecto, perfecto. Y Carlos, un poco continuando con el tema, ¿te parece a ti que este tema del offshore, nearshore, lo que ha dicho Manuel, sirve para cualquier sector? Él, como dijo hace un rato, yo conozco el sector de la energía, me ha funcionado bien lo que he hecho. ¿En tu caso? Sirve para cualquier sector, pero no funciona igual. O sea, no es la misma receta. Creo que hay diferencias entre sectores, hay diferencias entre empresas del mismo sector, entre departamentos de la misma empresa y el mismo departamento a lo largo del tiempo, y he visto hoy algunas caras que saben esto, que lo hemos vivido, también ha variado, ¿no? Según la necesidad que hay. Yo creo que es importantísimo el contexto, es importante, y también lo contaba Manuel en su ponencia, saber cuáles son los drivers y los objetivos de ese proyecto, ¿no? Porque al final siempre todos tenemos un Excel que generalmente tiene varias pestañas. Hay una pestaña que es la de costes y el proyecto generalmente de offshore viene de esa pestaña. Nadie toca la experiencia y por tanto el CHAN o las bajas o la facturación, el ARPU, el KPI que tengamos en cualquier sector, el número de matrículas de estudiantes que vas a perder por hacer esto o que vas a ganar según ese contexto, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo para que haya éxito tener claro un caso de uso, ¿no? Y no ser esclavos de una sola pestaña del Excel sin ver la PNL completa. Y me parece que esa es la parte más relevante y lo que puede hacer que el proyecto tenga éxito o no según el nivel de offshore, de onshore, de hecho de externalización, internalización que lleves en toda tu empresa. Excelente, totalmente de acuerdo. Y para ti, la pregunta clave, en el caso, por ejemplo, ¿te parece que la influencia del BPO, del proveedor, cómo influye la elección de esto en el éxito de este proyecto? Me siento identificada, pero te la tengo que hacer. Sí. Hombre, lógicamente influye mucho. Iberdrola es una compañía muy grande y se atreve a hacer el camino inicialmente solo, lógico, ¿no? Pero ¿cuántas empresas más pequeñas, grandes pero no tantos, les da un poco de pavor, ¿no? Lo primero, pues hay que elegir dónde. Y has citado dos ejemplos, Costa Rica y Chile, y quizás el factor seguridad también es importante, porque la gente tiene que trabajar ahí. Luego pensar en si voy allí a atender clientes de España o también voy a atender clientes de allí. Claro, eso al final es un offshoring, pero por otro lado no deja de tener un sentido de local, ¿no? Tampoco sería lógico que desde España estuviéramos atendiendo a un cliente de Colombia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que la clave es la calidad, indudablemente. Y es cierto que si tenemos poca experiencia como compañía, como marca, para cruzar el charco y externalizar una serie de servicios, ¿por qué no confiar en una empresa BPO que está acostumbrada a hacerlo? Por supuesto, y que va a saber pues, buscar a los agentes, va a poder supervisar. Es cierto que también conviene, por mucha subcontratación, mucho outsourcing que hagamos, no perder de vista que, aunque lo hayas contratado a una empresa BPO, tus directivos tienen que estar allí, tienen que estar supervisando y tienen que garantizar una calidad, ya sea propia o sea a través de un tercero, pero una calidad aceptable. Y quizás para empresas menos potentes, menos grandes, menos multinacionales, pues quizás sea un paso interesante confiar en una empresa BPO, de las muchas que hay,
que te van a garantizar por lo menos una entrada no fuerte, no traumática y suave, para que puedas atender a los clientes de aquí, aunque más adelante atenderás a los clientes de allí. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, porque además yo creo que esto se ha vuelto una práctica, como digo, profesional, con lo cual las mejores prácticas también se comparten y, bueno, y nos dedicamos a ello. Manuel, mi otra curiosidad es, ¿qué opinas? ¿Lo que has hecho en Chile te ha llevado a bancar otros proyectos en otras regiones? Es decir, ¿la experiencia ha mejorado, has acelerado? ¿Cómo te ha ayudado la experiencia de Chile en otros proyectos? Las preguntas están preparadas, ¿eh? O sea, no es que responda también. A pesar de esto las cambio, Sí. porque yo tengo mucha creatividad. Nosotros empezamos antes que en Scottish Power. Scottish Power es una empresa que tenemos en el Reino Unido, con la que mantenemos la marca porque es muy importante para los clientes. Y en Scottish Power había más nacionalismo, ¿no? Había más resistencia y no fue nada fácil el intento que se hizo de externalizar voz en Sudáfrica, ¿no? Entonces al final se terminó externalizando texto en la India, ¿vale? Obviamente no se te ocurra externalizar voz en la India, porque a lo mejor ni entre ellos se entienden, ¿no? Entonces, pero texto sí, porque además estudian mucho y gramaticalmente lo hacen muy bien, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros lo que hicimos fue realmente para Escocia servir de ejemplo, ¿no? De que hemos empezado nosotros a dar el paso y ellos, pues si mi padre lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo, ¿no? En Italia, cuando lanzamos el contact center de Italia, no lo hicimos porque el único offshore natural de Italia es Albania, y para el volumen que teníamos de actividad, ¿no? Y en Francia sí, sobre todo en la parte de Tele6, y lo hemos hecho en el norte de Marruecos, también participó Conecta en eso, ¿no? Bueno, pero luego cada área geográfica, cada empresa es distinta, ¿no? Entonces las experiencias han sido distintas. En el Grupo Iberdrola la que ha tenido más éxito y consistencia ha sido la de España, ¿vale? Muy bien, muchas. Carlos, en tu caso, las preguntas están preparadas, pero te voy a hacer algún cambio para improvisar. No, en tu caso, lo que decía hace un rato Manuel, lo que decías tú, en cuanto a que dependiendo del departamento, dependiendo de la unidad, es diferente. ¿Cuáles son los principales hitos que tendrías en cuenta a la hora de hacer un onshore, pasarlo a offshore, ¿no? O que has tenido en cuenta en algún caso específico, ¿no? Mira, aquí lo primero es que hay que tener varias dimensiones en cuenta. O sea, es muy importante entender la naturaleza del proyecto que se quiere externalizar. Y yo aquí voy a poner un ejemplo simplón, pero es al que siempre nos vamos todos cuando hablamos de onshore y offshore. O sea, creemos que onshore, offshore o nearshore hablamos de externalizar la gestión de la escenografía. O sea, del riesgo. Hablamos siempre de externalizar el servicio core de atención al cliente en llamada por voz tradicional de toda la vida o la parte de televenta, outbound, inbound. Hay muchas otras cosas que se pueden externalizar donde el driver no es solo el coste. Yo llevo prácticamente el 98% de mi vida profesional en el mundo telco. En muchos países y para muchos países y desde otros países viajando y tal, tanto en Latinoamérica como para Europa. Y ahora estoy en una aventura con una empresa pequeñita ya tiene 1 millón de clientes creciendo. Y es verdad que la naturaleza es distinta según el punto de partida. Pero voy a hablar de otro sector, educación. O sea, el driver aquí se externalizaba un servicio porque se quería mejorar el performance comercial y punto, costara lo que costara, no era un driver de coste. El mundo de educación está multiplicando por 4 las ventas porque no es capaz de asumir más lo que puede, en concreto en España, educación online. Y es importantísimo tener claro cuál es el driver, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Lo decía yo, en el Excel, bien, coge la pestaña de costes, pero mira a ver cuál es la otra, dónde está el beneficio, ¿no? El de ingresos, etcétera. Y si se puede, extiende el proyecto a más de 6 meses para ver el retorno final, que es que antes no se ve por curvas de aprendizaje, etcétera. Ese es un punto importantísimo, ¿no? La naturaleza del proyecto. El otro punto que a mí me parece importante es determinar, que en la mayoría de casos es así, si necesitas presencia y cuánta. Porque ¿qué tanto puedes ser? O sea, si tienes una presencia en offshore y necesitas que se conozca tu marca, tu sector, porque vas a tener un producto de venta de biomasa desde Costa Rica que no se conoce el proceso, es mucho más complejo. Si vas a hablar de telco, ya hay mucha cercanía en cuanto al proceso de telco para Mundo España en la mayoría de países que ha mencionado Manuel antes, ¿no? Pero también hay otros países, y ya hablo ya no solamente de offshore ni onshore, hablo también del onshore. Es que hay ciudades en España,
a las que cuesta más llegar que pillar un avión y llegar a Portugal, por ejemplo, a Lisboa, a Porto... O a Tánger. O a Tánger mismo. Entonces, y es así. Entonces, eso es importantísimo. ¿Cuánta presencia tiene que tener tu marca? Yo soy fan de toda la posible. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta, que en tu business case, cuando te ahorras esto, ten en cuenta que tu equipo tiene que estar allí. Tiene que estar ahí, tiene que haber presencia, tiene que haber esa cercanía. Y luego lo segundo es que cuando externalizas o te llevas a offshore o a donde sea, no solamente es la voz tradicional, que ahora hay mucha tecnología que te ayuda, es que a lo mejor no tiene sentido que externalices esa parte porque genera muchas fricciones y tienes un partner potente, que todos los que tenemos aquí en offshore también están en onshore y en nearshore, es que también haya mucha tecnología para ayudar a esa parte. A lo mejor puedes externalizar lo que tiene que ver con chat, lo que tiene que ver con back office. Ciertas gestiones de voz que no generan fricción porque es puro transaccional y no hay, me voy a banca, por ejemplo, ¿no? Y no hay una sensación de inseguridad porque mis datos viajan, etcétera, por pura percepción, no por seguridad real, ¿no? Ese es otro punto importante. Y luego el último es que, insisto, el driver único no es solamente el coste y aquí voy de los tres componentes que hay en esta relación, ¿no? El cliente final, nosotros las empresas que nos apoyamos en el BPO y el BPO, pero voy a ser muy crítico con nosotros las empresas, ¿no? Que somos muy esclavos de, viene una nueva moda, me acuerdo del Lean, del Six Sigma, del Just in Time más atrás, de Agile, de hay que irse offshore porque eso parece que es barato. Ahora viene WhatsApp, implantémoslo, pero si yo ni siquiera tenía chat, pero me voy ahí por implantar la moda sin tener un caso de uso serio y qué es lo que me puede aportar en la experiencia, en los ingresos, etcétera. Entonces yo creo que ese es el último punto importante, que haya un caso de uso claro, un beneficio esperado y un horizonte temporal más allá del hito de cierro aquí y vengo aquí y me va a costar un 48% menos. Creo que esas son las 4 claves para que el proyecto sea potente. Y sin haber hablado entre ustedes, están coincidiendo en bastantes temas con experiencias diferentes, sectores diferentes. Y a ti, que como sos el más tecnológico de los tres, lo siento, tengo que volver a preguntarte, para ti, la tecnología, ¿qué influencia tiene en estos proyectos? La tecnología ha sido un facilitador para todo el tema outsourcing. Es más, yo recuerdo cuando estaba con gente de Ericsson trabajando hace 28 años, la primera centralita voz sobre IP, aquello era horroroso. En la misma habitación no podías hacer la demo porque había un retardo de 10 segundos. Te tenías que ir a la otra habitación para que el cliente no se enterase del retardo. Se lo decías luego después, evidentemente, ¿no? Pero ahora mismo es que la comunicación es brutal. O sea, y además hemos probado, hemos hecho un poco de upshoring, yéndonos de Barcelona y Madrid a Almendralejo, a Santander, a Egea de los Caballeros, y hemos montado, el sector ha instalado, bien sea sobre todo a través de BPOs, plataformas de call center en sitios donde incluso las telecomunicaciones están poco avanzadas hace apenas 15, 20 años. Entonces, claro, si ya lo hemos probado aquí, que nos vamos al mundo casi rural, no rural, pero ciudades muy pequeñas donde hay ventajas también importantes para una BPO, pues la rotación, no hay que pagar un salario enorme porque los alquileres o las viviendas no están tan caras como en Madrid o Barcelona, no hay transporte que tardes 1 hora y pico en llegar, etc. Entonces, claro, eso que ya lo probamos dentro del propio país, incluso países cercanos, Portugal, Marruecos, de repente pasar al otro lado del Atlántico fue algo, yo creo, natural, mismo idioma, prácticamente misma cultura, diferente horario, es cierto, eso al principio pudo ser una traba. Entonces, si la tecnología te lo permite y tratamos de dar la calidad igual o mejor que la que tenemos aquí, y no solamente mirar la pestaña de ahorro en costes, como decimos, ¿por qué no? La tecnología te lo permite y, por lo tanto, desde aquí puedes estar administrando conversaciones que estén en Perú o en Colombia o, iba a decir Argentina, pero no es el día, me parece, o en Chile, ¿no? Es decir, podemos saltarnos el continente y la única diferencia prácticamente para atender a un cliente español va a ser el horario. Es más, al principio se hablaba hace muchos años del acento, porque este tema de offshoring, nearshoring, se hablaba del acento. Y decía, pues en Colombia el acento es más neutro. Pues para mí es un acento mucho más agradable que a lo mejor el de alguna otra ciudad española que no quiero mencionar, donde igual te cuesta entender, ¿no? Pero realmente ni siquiera el acento es un problema. Tenemos una población latinoamericana viviendo aquí de un 20 y tantos %, o igual me exagero, 18 o 20 y algo %. Por lo tanto, nos pueden llamar con un acento similar desde
Badajoz o desde Medellín, Colombia, ¿no? Creo que es Colombia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, realmente eso no importa. La tecnología ha facilitado que todo eso sea perfecto. Es más, desgraciadamente para los fabricantes de auriculares como nosotros, cada vez la voz se mantiene, es cierto, pero cada vez hay más formas y más canales de comunicación. Nuestra gente más joven, nuestros hijos, se comunican a lo mejor a través de un chat o a través de un correo electrónico, a través de multitud de redes sociales, etcétera. Por lo tanto, en muchas ocasiones ni siquiera hace falta hablar, sino que estás atendiendo al cliente, y ya no hablemos de un soporte técnico, donde probablemente el lenguaje es puramente técnico y a través de un WhatsApp o a través de un correo electrónico, etcétera, de un chat. Por lo tanto, la tecnología, porque se ha abierto a diferentes canales, ahora tenemos multicanalidad total, y además de eso nos ha permitido enlazar plataformas, servidores, de tal manera que ya casi no hay muy pocos segundos de diferencia en una conversación. Insisto que hace 20 y tantos años era horroroso dentro de la misma habitación, ahora eso ha mejorado muchísimo. Por lo tanto, la tecnología ha sido un gran facilitador de la decisión de sí o no offshoring, simplemente. Y luego también, cuidado, yo creo que la mayoría de las veces que muchos BPOs o muchas compañías hacen offshoring, acaban haciendo onshoring con los clientes propios del país. Iniciamos para atender a clientes españoles, pero luego más adelante, no sé si sería el caso de Iberdrola, pero más adelante pues atendemos a nuestros clientes de Chile o a nuestros clientes de... Claro. Por lo tanto, ese offshoring se ha convertido En una plataforma para el negocio local. en un negocio local. Por lo tanto, la tecnología ha sido Muy bien. paradigmática, ha sido un facilitador y en muy poco tiempo, en muy pocos años, para que todo esto vaya adelante. Lo importante, creo que no es la tecnología, que ya está superada, sigue siendo la formación, la calidad. Seguimos recibiendo llamadas a veces que dices, madre mía, vengo de un congreso del sector y ¿cómo me pueden llamar de esta manera? Y probablemente están llamando desde el mismo Madrid, ¿no? Desde el mismo Madrid. Es decir, que a veces el problema es la formación, la calidad, el marcarnos parámetros que vayamos superando para atender a ese cliente, bien en una llamada entrante o en una llamada saliente, pero tratar de atenderle de la mejor manera posible. Y luego sí, quizás hay un tema de moda, ¿no? Se externalizó mucho, se hizo mucho offshoring durante de 15, 20 años para acá, y es cierto que en los últimos años, no sé si el tema de la pandemia también ha redundado, pero hemos visto que incluso grandes compañías, por ejemplo de telecomunicaciones, han decidido cerrar aquí, trasladar aquí. Pero eso es porque Pero lo que eso dijo podrá Carlos. cambiar. No, eso es lo que dijo Carlos. En realidad lo que concluye ustedes es, si uno tiene claro la estrategia de por qué lo hace, Exacto. que eso es fundamental, que no es solo costo, sino saber por qué uno va, la tecnología apoya, la experiencia es un grado, como acaba de decir Manuel, con experiencia se puede seguir y además yendo para quedarse, tener claro que es un proyecto de largo alcance. Y lo ¿no? más importante, el cliente. Y bueno, y el cliente, claro. Mientras Si el cliente la- esté satisfecho, como dijo Manuel, el cliente, que me encantó la dictadura del cliente, mientras esté satisfecho, Sí. no hay otra, El cliente no hay manda. otra opción. El cliente manda. Aunque a veces no lo parece, pero Pero sí, pero tratamos que el cliente manda. El cliente Y bueno, manda. y como esta era una mesa donde en realidad la duda que se decía es, ¿el offshore y nearshore es una moda? ¿Es algo que vino para quedarse? Quiero cerrarla con esta pregunta para los tres. ¿Qué les parece? Yo tengo mi visión personal, que anticipo, para mí esto es una disciplina. Yo hasta proyecto que algún día sea hasta una disciplina universitaria. Esto es un tema que va a tener mucho recorrido, pero me gustaría saber ustedes. El de Manuel ya sabemos que mínimo 14 años ya tuvo. No sé, Manuel, ¿qué te parece? ¿Esto es una moda o es algo que...? No, yo creo que hace 15 años la gente solamente lo planteaba por costes. Yo creo que el marco laboral que tenemos en España ya le pone otras ventajas sobre la mesa, ¿no? Que es la flexibilidad sobre todo, ¿no? Yo creo que buscando flexibilidad, yo creo que hace falta mantenerlo y posiblemente algunos se aventuren a hacerlo y otros a incrementar un poco, ¿no? Pero nuestros clientes son caprichosos, no llaman de forma uniforme en 8 horas que tú ahí puedas dimensionar y se acabó y cierro, sino que son curvas. Hay ineficiencias, las puedes mantener en España o puedes gestionar con flexibilidad allí. Y yo creo que más posiblemente como nuestra curva, ¿no? Poco a poco sí vayamos viendo que se va incrementando. No creo que haya un boom como lo hizo hace 15 años, que pasemos ahora, no sé en qué media estará España, un 20.
pues no creo que pasemos a un 40 que se doble en 3 años, ¿no? Pero posiblemente si veamos un poco a poco, todos los años, paso firme creciendo para ganar una flexibilidad que es necesaria para el negocio. Muy bien. ¿Y Carlos, tú? Yo creo que llevamos tanto tiempo hablando de esto que decir que es una moda es algo casi contradictorio, ¿no? Sí que pienso que cíclicamente se va reactivando el tema, a más o a menos, pero sí que cada quien cada vez tiene más claro cuál es su mix de onshore, offshore, etcétera, pero es que ahora hay más variables porque se ha multiplicado el plano, ¿no? Lo que comentábamos antes. Es que no solo externalizas y offshoreizas la parte la más visible, ¿no? La que podría generar más fricciones por acento, etcétera y demás. Es que también hay otras capas que no se ven, que están dentro de la empresa y que ya el driver precisamente no es el coste. Es que hay algunos países, y aquí tampoco quiero pecar, mencionaré algunos, los que he tenido yo experiencia, que incluso están por delante de España en toda la parte digital, no en todo el funnel digital, que España está muy avanzado también en Europa, pero en algunos hitos de ese funnel lo hacen por lo menos igual. Entonces ya no es un tema de coste, es un tema que terminas una reunión a las 7 de la tarde, y algunas de las caras que he visto esto lo saben porque lo tienen implantado así, y a las 8 de la mañana tienes el flujo hecho con todo para darle al play ya del proceso automatizado. Y eso lo consigues no es por un tema de que te sale más barato, es porque por diferencia horaria tienes a un perfil que has captado, que tiene sus condiciones de horario mejor en otro país y lo captas ahí. Por eso digo que este concepto lo que ha cambiado a lo mejor es la motivación del por qué lo haces. Y a lo mejor el ser más consciente también de hacerlo y no solo la pestañita esta del Excel del coste, ¿no? Sino que hay otros inputs que todos tenemos, que todos empezamos a ser más conscientes. Nos queda mucho todavía a las empresas el no ser víctimas de la moda o de la nueva dirección de algo temporal, eso todavía nos falta, pero sobre todo una moda no es, va cambiando el aspiracional o el hacia dónde lo enfocas. Yo creo que es algo que vino para quedarse, pero hace tiempo. No, creo que además has contestado un tema y has relevado un tema muy importante que es el tema de lo que puedes encontrar del otro lado, ¿no? Capacidades que pueden enriquecer todo el proceso, con lo cual ya es un tema de ida y vuelta y es excelente. Y en tu caso... No, no es una moda. Yo creo que es una decisión empresarial, de estrategia de marca, y en algunas ocasiones pues le interesará a la marca por conocimiento de la propia marca, por expansión, por calidad de servicio, pues le interesará estar en un sitio o en otro, y si tiene más clientes en un sitio que en otro. Y luego, pues, digamos, irá eligiendo pues, entre esos países, esas ciudades. Y ese equipo, porque ser agente de un call center para mí es uno de los trabajos más difíciles que hay. Muy difícil. Hay que estar muy informado, ser muy amable y tener que aguantar muchos improperios por parte del cliente, que a lo mejor viene rebotado pues, por otra experiencia con la marca, pero que no tiene nada que ver con esa persona, ¿no? Entonces es un trabajo muy difícil. Y, por ejemplo, pues muchos países latinoamericanos hablan con una amabilidad natural que no necesita formación. Aquí somos mucho más bruscos, joder, tal, somos mucho más bruscos. Entonces, hay ventajas y desventajas. Entonces, bueno, la marca tendrá, digo la marca a través de BPOs o directamente, pero la marca tendrá que marcar una estrategia para dar mejor servicio, que al final redundará en mayores ventas, mejor venta, y elegirá pues, un mix. Una parte así, otra así, pero no creo que sea por un tema de moda ya. Pero es cierto que hace ya años que venimos hablando de esto. Es cierto que hubo hace 15 años un subidón, o 20 años, pero también es cierto que luego bajó. Hemos pasado una pandemia que también ha sido muy rara, ha cambiado todo en general. Y quizás dentro de 5 años, esta misma charla, podremos hablar de una tendencia más exacta, ¿no? Porque ahora se está un poco probando todo. Y luego es importante, España tiene muchas empresas, grandes compañías con intereses en Latinoamérica. Entonces, de alguna manera es su mercado natural. Es su mercado natural, entonces le va a ser, no le va a sorprender el decir, ¿por qué no montamos una plataforma a través de una BPO o directamente una pequeña plataforma para clientes VIP en tal sitio? No le va a sorprender, puesto que quiere ese mercado también. Entonces, es una manera de empezar a manejarlo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, caballero. Gracias a ustedes. Espero que les haya aportado valor estos comentarios. Si tienen alguna pregunta, y si no, los caballeros estarán por aquí en el evento. Y gracias a Expo Contact por permitirnos hablar de esta disciplina, que yo creo que es el futuro, ¿no? El pasado, el presente, el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.